Ni Almeida, ni Setién, ni Sampaoli. Antonio Mohamed regresa al Monterrey. La selección mexicana ya entrenó en Bermudas para su partido de mañana. Un capítulo más en la disputa legal entre dirigentes del Cruz Azul. Fracaso monumental de los Dodgers, caen en extra innings con los Nationals y son eliminados. Patriotas y Gigantes abren la semana 6 de la NFL. Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves 10 de octubre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. ¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarles. Igualmente, Ciro. Ricardo Puch, buenas tardes. Buenas tardes. En un ratito más conoceremos a los primeros clasificados a la Euro. Bélgica va a ser la primera selección que pase lista para estar el próximo año jugando el torneo. Roberto Gómez Junco. Roberto, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el retorno de Mohamed al Monterrey? Igualmente, gusto saludarlos, Heriberto Murrieta, muy buenas tardes. Me parece muy buena elección. El mejor Monterrey de los últimos tiempos, después de aquel de Víctor Manuel Bucetich, que es la etapa más ganadora de este equipo, se produjo con Mohamed. Le faltó ganar un título a Mohamed, pero jugó, por supuesto, con más o menos estos mismos jugadores, mucho mejor que lo que se ha visto en este torneo. ¿Y qué te pareció, Roberto, el manejo de Matías Almeida de esta situación que aparentemente lo acercaba al equipo del Monterrey? No, bastante cuestionable, porque al final él dice que nunca le pasó por la mente cambiar de club, cuando fue muy evidente que él estaba preparando su salida del San José y de la MLS. Quién sabe qué falló en la negociación, que no se arreglaron finalmente, pero por supuesto que no quedó muy limpia, que digamos, la imagen de Matías Almeida. De acuerdo, porque primero parecía Ricardo Ciro que estaba preparando el camino, allanándolo para llegar al fútbol mexicano con el equipo de Monterrey, al hablar mal de la Liga de Estados Unidos, y después resulta que nunca le cruzó por la mente salir del equipo de San José. Evidentemente no fue de esa manera y la negociación no se concretó, entonces Monterrey tuvo que pensar en otro entrenador y finalmente se decanta por Mohamed, que es una alternativa ya probada en el equipo de Rayados. Al margen de lo de Almeida, que ya ayer lo comentamos ampliamente, a mí lo que sí me llama la atención es que esta misma directiva, porque no ha cambiado, hace año y medio, que no es mucho, tuvo razones suficientes para despedir a Mohamed, hoy tiene razones suficientes para volverlo a traer. Misma directiva, una buena parte del plantel siendo el mismo. Coincido con Roberto, me parece un buen entrenador, me hubiera encantado verlo en Cruz Azul, por ejemplo, era la primera opción de Ricardo Peláez. Conoce el fútbol mexicano, conoce a la institución, conoce a la gran mayoría de los jugadores, creo que era algo bueno para Monterrey. Aunque renuncia, ¿no, Mohamed? O sea, él siente que no daba para más, sobre todo el golpe que le produce o le provoca perder esa final con Tigres, la segunda que pierde en casa, hace pensar al turco que ya no da más su paso por Rayados y que se tiene que hacer a un costado. Surge la oportunidad de Celta de Vigo, también hay que reconocerlo, porque no renuncia como para quedarse de brazos cruzados, ¿no? El acercamiento del fútbol español ya estaba cocinándose y entiende el turco que era una posibilidad y por eso decide dar un paso. ¿En Argentina también? También, cuando no le va bien en Celta, va a Huracán. No le va bien, hay que decirlo, en sus últimos dos clubes, como no le ha ido bien a Matías Almeida tampoco, yo por eso cuestionaba mucho el hecho de que fuera la opción de Rayados. Yo entiendo que desde Guadalajara, y por eso también Matías Almeida en la conferencia, cuando explica todo eso, habla de que Chivas, el equipo de sus amores, de México y tal, desde Guadalajara ya hubo algún acercamiento con Almeida para decir, oye, ¿cómo estaría todo en diciembre? Y el mismo Almeida enfrió las cosas con Monterrey, como diciendo, pues mira, de Chivas puede que vuelva a resurgir algún interés, y es el propio Almeida el que decide enfriarlo todo, y creo que Rayados opta por todas las opciones que tenía, la mejor de todas, que es el Antonio Mohamed. Unas Chivas, por cierto, donde pudiera caber Ricardo Peláez eventualmente para llegar a ser el director deportivo del Guadalajara tras haber terminado su gestión con el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Estaremos hablando también sobre esa posibilidad de Ricardo Peláez llegando al Guadalajara, pero antes vamos a ir a la primera pausa comercial. Hola Rayados, la verdad que la felicidad que tengo es enorme. Vamos por la revancha, necesitamos el apoyo de la mejor afición de México para ir juntos por la gloria. Nos vemos pronto. Gracias. Y un guiño de Antonio Mohamed y la sonrisa del turco
al final de este breve mensaje donde asegura que va por la revancha, anuncia que va por la revancha Antonio Mohamed después de una primera gestión buena en términos generales con el equipo de los Rayados del Monterrey. Héctor Tello está ya en la Sultana del Norte. Adelante, Héctor, gusto en saludarte. Hola Beto, buenas tardes, gusto saludarlos también. Y bien, pues ya existe día de llegada de Antonio Mohamed acá a la ciudad de las montañas. Próximo sábado por la mañana estará llegando y estará estampando su firma. A mediodía por la tarde será presentado por la directiva de Rayados, que bueno, pues encontró en Mohamed, me parece que si no era la primera opción, la mejor, porque ya conoce al plantel, porque ya tiene el conocimiento del cómo plantear con estos jugadores un esquema que también le agrada a la afición, que esto fue determinante en el cese de Diego Alonso, nunca terminó por convencer al aficionado de los Rayados. El granito en el arroz quizás es los títulos que se le escapó en su primera gestión frente a Pachuca y el más doloroso ante los Tigres, aquel 10 de diciembre del 2017, que es una fecha que quedó marcada en la historia del fútbol regiomontano. Contra eso tendrá que luchar Mohamed con un estilo que siempre contagia a los jugadores. En lo poco que hemos podido sondear con algunos de ellos, están contentos de que regrese Tony. A muchos de ellos los trajo a la Sultana del Norte y bueno, pues hay buenas impresiones de su retorno aquí a Monterrey, Beto. ¿Y cuándo sería el primer partido del turco en el banquillo regio? Frente a Chivas, Beto, el día de mañana. Incluso Rayados viajó hoy hacia Tuxtla Gutiérrez, se enfrenta mañana el partido que fue pospuesto por malas condiciones climatológicas ante Cafetaleros, pero todavía lo dirige Pepe Treviño. El lunes dirige su primer entrenamiento y enfrenta a las Chivas, su primer compromiso de liga. Mohamed buscando superar números muy buenos en su primer mandato, Beto. De 169 partidos dirigidos, fueron 86 victorias, 41 descalabros y 42 empates, así es que pues números que deja muy en alto. Falta el poderlos concretar con un campeonato, que es lo que espera la afición de Rayados. Héctor, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Se supo algo más de todo lo que dijo ayer Duilio Davino? Dio una entrevista en televisión para la cadena de Fox Sports, habló un poco de la negativa de Almeida, trató de explicarla. ¿Hay algo más que tú sepas por fuentes directas de qué fue en el fondo lo que paró la llegada de Almeida a Monterrey? Porque también se ha dicho un posible interés de Guadalajara o un primer sondeo de Chivas para Almeida para el mes de diciembre, y que eso pudo haber tenido algo que ver. Sí, te saludo con gusto, Richard. Me parece que determinante fue el factor familiar. Él está muy cómodo en los Estados Unidos. Lo que tengo entendido es que incluso está en el proceso de obtener la residencia permanente en el país vecino, y su familia fue un factor clave en mantenerse, que está muy cómoda allá en San José. Y bueno, pues el también no cerrarse las puertas, ¿no? Una salida abrupta de la liga finalmente habría sido determinante para en un futuro no tener oportunidades más en aquella liga. Y lo dices tú, Chivas es parte de esa cláusula que tiene él para poder salir en caso de que lleguen ofertas de selecciones, y de la Chivas así se especifica en ese contrato que firmó el pelado Almeida. Héctor, muchas gracias por la información. Gracias, Beto. Un abrazo para todos. Buenas tardes, y esto es justamente lo que decía Matías Almeida. A lo largo del torneo he tenido diferentes propuestas de clubes y de alguna selección de Sudamérica, de las cuales yo no he hablado y nunca se supo. Mi mente siempre ha estado puesta acá. Al tener el poder Lalo Hernández para lo que respectaba al mundo futbolístico de México, tuvo un acercamiento con gente de Monterrey, a la cual yo agradezco que hayan pensado en mí, y automáticamente, sabiendo de mi contrato acá, quedó, digamos, sin continuidad esa propuesta o ese diálogo, porque yo evidentemente estoy acá y dije que no quería escuchar, digamos, ese tipo de propuestas, porque no puedo, no quiero, pero sí soy muy respetuoso tanto de mis jugadores, de los dirigentes que
de San José que hemos hablado para hacer un proyecto y jerarquizar este club, el cual he proyectado mi vida acá, ahora. Un equipo como Monterrey es una tentación para cualquier entrenador, porque tiene un plantel muy rico, tiene un club maravilloso y un club que cualquier entrenador se hubiese tirado de cabeza. Si yo hubiese estado en Monterrey y me pasaba lo mismo, hubiese seguido en Monterrey, porque soy de mantener mi palabra. Rapidito cambió el discurso Matías Almeida. Mi mente siempre ha estado puesta acá. Habrá que guardar estas palabras de Almeida para diciembre, cuando puede ser que ocurra lo que dice Ricardo que puede ocurrir. Y es apenas el interés del Guadalajara. Y más porque apenas ha cumplido el primero de 4 años que tiene su contrato. Entonces quiero pensar que en su mente no hay otra cosa más que el San José durante el tiempo que firmó este acuerdo. Primero de 4 años. El tono es totalmente diferente a lo que dijo hace semana y media cuando hablaba de todo lo que ha sacrificado por estar en la MLS tan lejos de X, Y y Z factores. Me llama la atención, volviendo a Mohamed, que el acuerdo es solamente por lo que resta del torneo. No estuvieron dispuestos a que fuera por más tiempo. El acuerdo, y partiendo de Mohamed, lo dijo en la entrevista que refería Ricardo, Duilio Davino, el propio turco fue quien les dijo, hagámoslo hasta el final del torneo, incluyendo el Mundial de Clubes, y al terminar, de acuerdo a cómo nos vaya, vemos qué ocurre para más adelante. Cuando él se despide de Rayados, él decía que siempre va a ser Rayado, y le creo esa parte. Tiene razones muy poderosas para tener un afecto muy importante con este equipo, que aún me resulta difícil entender cómo con esa cuota de calidad de jugadores esté tan abajo en la tabla general. Sí. Un equipo que es muy probable, si lo logra levantar un poquito nada más Mohamed, por el calendario que tiene, sin hacer menos a nadie, lo va a meter a liguilla, que creo que es fundamental porque nos hemos acostumbrado a ver a los equipos que van representando a CONCACAF y particularmente al fútbol mexicano, al Mundial de Clubes, que constantemente llegan sin clasificarse en este semestre a liguilla y pierden mucho ritmo de competencia porque dejan de jugar casi un mes entre que quedan fuera de la liguilla y terminaba la liguilla, como estaba calendarizado antes el Mundial de Clubes, que era terminar liguilla y luego viajar, dejaban de competir mucho tiempo y llegaban muy desencanchados, les costaba mucho trabajo. Por eso creo que va a ser fundamental que Rayados se pueda meter a liguilla, que pueda alargar un poco su máxima competencia en el torneo en México y luego viajar a ese Mundial de Clubes. Y creo que, insisto, si Mohamed levanta un poquito el nivel de este equipo, lo va a clasificar viendo lo que le queda en el... Claro, y no es que se convierta automáticamente el Monterrey con la llegada de Antonio en un principalísimo candidato para el título, pero sigue siendo un equipo importantísimo con un plantel vasto, importante, capaz, talentoso, con gente que realmente juega muy bien al fútbol, y en este sentido habrá que ver qué ocurre con Antonio. Roberto, te preguntaría, ¿cuál es el principal factor de funcionamiento en el que Antonio Mohamed tiene que trabajar para que el Monterrey sea realmente un candidato al título en este torneo? Hacerlos más consistentes en su juego, que se repartan mejor el terreno, tener más la pelota quizá, aunque la gran virtud de Mohamed en su momento fue la de tener el ataque más profundo y más rápido que había en el fútbol mexicano, sin necesidad de tener tanto tiempo la pelota, pero en lo que vas consiguiendo eso, en lo que vuelves a esa eficiencia en el ataque incomparable y sigue teniendo a los hombres para hacerlo, primero tiene que reestructurar al equipo, trabajar mejor en media cancha, darle otra vez la solidez defensiva que tenía en su momento. El equipo de Mohamed dominaba a la perfección a lo que jugaba, transitaba muy rápido el medio campo, pero tenía una solidez defensiva que le permitía explotar al máximo sus enormes cualidades al ataque. Gran parte de lo que trabajó Mohamed creo que sigue estando ahí latente, o sea, no le costará tanto trabajo porque hay jugadores que entenderán de inmediato que tienen que volver a jugar a lo que jugaban y que dejaron de hacerlo. El problema aquí a veces es el simplismo de medir todo en función de los títulos. Ahora resulta que llegar a una final no tiene valor alguno, que 2 finales perdidas por Mohamed hacen que no sirviera para nada su gestión al frente de Monterrey, cuando en el lapso que estuvo ahí, el Monterrey fue el equipo que más puntos cosechó en el fútbol mexicano. Ahí faltó continuidad, faltó visión,
aunque entiendo también que la salida fue provocada por el mismo Mohamed. Ya veía que no había cómo levantar al equipo en el aspecto anímico después de haber perdido sobre todo esa final. No tuvo culpa Mohamed de que Avilés Hurtado mandara un penal a la Pastora, ¿no? Pero eso le costó muchísimo. Él sabía que podía suceder lo que finalmente sí sucedió y quizá más rápido de lo que suponíamos con Alonso. El equipo se fue derrumbando. Hay cómo levantarlo, pero yo no veo tan sencilla la posibilidad de que clasifique el Monterrey. Sí, y al Monterrey le urge que Tigres le deje de comer el mandado allá en Monterrey. Vamos a escuchar lo que decía Pepe Treviño sobre la llegada de Antonio Mohamed. No, primero yo creo, sí, nos vamos a saludar, seguimos en el trabajo, y pues habría que ver qué dudas pueda tener, ¿no? Yo creo que si alguien conoce el equipo es él. A lo mejor tiene mejor conocimiento que yo de los futbolistas que él por algo los trajo al club, la mayoría de ellos. Entonces, más bien es qué dudas tendría y yo estaría a la disposición para aclarársela, ya sea estado de forma, ya sea lo que puedes tú intuir, ¿no? Con respecto a lo que está viviendo el equipo, pero él lo conoce bien. En sí está el Pato como entrenador de porteros aquí, que estuvo en todo el proceso y pues es parte del cuerpo técnico de Tony en su momento. Entonces, no, yo pienso que Tony va a llegar hace cuenta como volver a tu casa después de un viaje de vacaciones, ¿no? Simple, nomás se va a volver a acomodar y va a empezar a mandar y creo que va a hacer las. Seguida en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre Cruz Azul. En la línea está Duilio Davino. Duilio, qué gusto saludarte. Ricardo Puch, Ciro Procuna, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola Beto, muy bien, buenas tardes, saludos para todos, ¿cómo están? Muy bien, Duilio, gusto en saludarte. ¿Cuál fue el principal impedimento para que Matías Almeida no llegara al Monterrey? Su contrato y su voluntad, sin duda. Nosotros teníamos como candidato a Matías dentro de una lista de 4, pero pues no podíamos obviamente actuar hasta no conocerlo, hasta no saber si podía, si no podía. No puedes traer a una persona que no conoces o él mismo aceptar un proyecto al que no conoce. Entonces, a la hora de poder, después de que terminó la participación, juntarnos, no se pudo porque él, realmente una persona muy ética, muy correcta, decidió continuar con su contrato, ¿verdad? Duilio, un saludo, Ciro Procuna. ¿Por qué el acuerdo, entiendo que con Mohamed, es solo por lo que resta del torneo? Pues fue una propuesta de él y creemos que por el momento el equipo es lo correcto. Estamos en una transición y esperemos en diciembre poder seguir con él, pero en base a que las cosas hayan funcionado bien. ¿Por qué pensar que la fórmula Mohamed Rayados, que se agotó hace año y medio, entiendo que el propio Turco fue quien pujó por esa decisión, ¿por qué pensar que esa fórmula que se agotó hace año y medio hoy puede refrescarse y alcanzar niveles más altos? Porque el cuerpo técnico y Tony tienen capacidad y tienen conocimiento del plantel en un momento donde no tenemos tiempo para no dar por terminado sin duda la liga y aspirar a tener el mejor mundial de clubes posible, ¿verdad? Duilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo Puch, hablas de que había 4 candidatos en la lista de técnicos. ¿Matías era el tuyo? No es de que fuera el mío, eran los candidatos de Monterrey, al cual es un área a la que yo dirijo, ¿verdad? Y pues todos fueron revisados. No es que tampoco hubiera un A, un B, un C, sino que vas revisando y vas viendo y después vas analizando también si puede, si no puede, los momentos, los números, todo lo demás. No, lo pregunto porque entiendo que todos los que forman parte de la directiva o quienes toman la decisión propusieron nombres y supongo que tú habrás propuesto el que considerabas ideal y en ese sentido no sé si el perfil de Almeida era el que para ti mejor encajaba en Rayados. No, los nombres sin duda que todos coincidíamos y a ver, yo no podía saber si Matías iba a encajar en Rayados si yo no lo conozco a Matías, si no sé cómo piensa, qué siente. Obviamente sé lo que hizo, pero no sé cómo ve o si estaría cómodo o no, etcétera, etcétera. Entonces, ya después en el análisis, pues quedó descartado automáticamente al no ser opción. Roberto, no sé si quieras preguntarle o comentarle algo a Duilio Davino que está en la línea telefónica.
No, me da gusto saludarlo, Duilio Davino, que ocupa un lugar en la directiva que en su momento quizá compartían quizá la etapa más exitosa del Monterrey, Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales. En ese sentido, Duilio, te preguntaría, tú tomas en gran parte solo las decisiones. ¿Qué tanto es tu contacto con González Ornelas, por ejemplo? Entre los dos, más o menos equivaldría esa dupla, aunque con jerarquías distintas a lo que en su momento realizaban en el equipo Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Sí, bueno, el señor González es el presidente del consejo del club, y las decisiones que yo quiera tomar, pues tienen que ser autorizadas por él, pero las decisiones son, sin duda, tienen que ser propuestas por mi área. Correcto. Duilio, en lo futbolístico, ¿qué crees que sea lo más importante que tenga que mejorar Monterrey de aquí a que termine el torneo? Confianza. Yo creo que el equipo hoy no tiene confianza. Tiene que recuperar la confianza, las ganas de jugar, el disfrutar el juego, el poder transmitir a la gente, el poder ilusionarnos, que se quiten un poquito las imprecisiones, y sin duda pues eso te hace pasar un mal momento como el que estamos viviendo. Si eso que tiene el equipo, esa falta de confianza, ya se venía notando, Duilio, tardó en llegar a una decisión a nivel directivo, y en ese sentido se habló mucho de que tú eras uno de los que intentó mantener a Diego Alonso en el cargo porque no estabas muy convencido de que cesarlo fuera la mejor decisión. Ay, es que se dicen tantas cosas. Al final, yo estoy muy contento en el puesto que tengo porque me han, sin duda, dado la libertad para trabajar, y me han respetado y me han dado la autoridad. Entonces, yo hubiera querido que Diego llegue lo más posible, sin duda, porque Diego en su momento fue el técnico que creíamos todos necesarios para el club. Diego hizo un gran trabajo, le dio una de las 8 estrellas que tiene el club, se la puso Diego, no es poca cosa. Diego fue parte crucial para ella, llegó en 4 torneos, llegó a 2 semifinales, a 2 finales, pero también entendemos que los procesos se terminan tarde o temprano. Lo ideal es que terminen lo más tarde posible, pero entendíamos que este era el momento de hacer un cambio, y después también nos dimos el tiempo necesario para poder traer el mejor técnico posible, y después de evaluar y revisar todos los candidatos, creemos y estamos convencidos que hoy Tony es la mejor opción. ¿Cómo ha tomado la afición del Monterrey, Duilio, en estas primeras horas después del anuncio, la llegada de regreso del Turco al equipo de Monterrey? No lo sé, Beto, no lo sé porque pues la temperatura no la tengo. No sé si sean las redes sociales, que yo no sigo mucho, no sé, eso lo veremos en el partido del domingo en contra de Chivas, y sin duda que eso se lo tendrá que ganar el equipo, el cuerpo técnico, en base a cada partido, a cada funcionamiento. Y los jugadores, Duilio, porque supongo que con ellos sí has podido hablar, y ¿qué te han dicho del regreso del Turco? Sí, los jugadores bien, lo conocen, la mayoría conocen al Turco y están entusiasmados, ilusionados, como obviamente estuvieron tristes cuando se fue Diego, ahora están ilusionados por la incorporación de Tony. Y por último, Duilio, ¿a qué partido de este torneo te gustaría que se pareciera el Monterrey para aspirar a llegar a la liguilla por el título? Nuestro mejor partido de este torneo fue contra Toluca, pero creo que nuestro techo todavía sigue siendo mucho más alto. Los objetivos, Duilio, que tienes hoy con este plantel de jugadores y con este nuevo técnico, ¿son los mismos que tenían al inicio del semestre? Porque quiero pensar que armaron un plantel para ser campeones. Sí, el plantel está, y mientras haya la oportunidad la vamos a pelear. Entendemos que hoy la posición en la tabla es muy difícil, pero no imposible. Vamos a intentar conseguirlo, y bueno, el primero sin duda será la liguilla, pero también puede venir después el Mundial de Clubes, y estando en la liguilla también va a ser el título. Pero realmente me parece que el fútbol, el primer objetivo termina siendo el partido incluso de mañana que tenemos de Copa en Tuxtla. Duilio, muchas gracias por tomar esta llamada. A ustedes, adiós. Buenas tardes, Duilio Davino, con la llegada de el Turco Mohamed. Y sí, ciertamente se ha convertido esta vorágine de las redes sociales en un termómetro. Yo creo que
certero con respecto a la opinión que tiene o la percepción que tiene la gente, en este caso a la que le va al Monterrey, del regreso de un entrenador. Yo casi podría asegurar, sin haber leído mucho hasta el momento de este tipo de reacciones, que debe haber gusto por parte de la gente, porque se trata de un hombre que echó raíces, que dejó huella, que tiene una impronta, que tiene una forma de jugar, que logró cosas importantes, como ya apuntaba Roberto, de tal manera que yo creo que es una, ya lo decía Ciro también, una buena elección traer de regreso a Mohamed. Sí, yo vuelvo también a esa otra historia. Por la razón que haya sido, Mohamed decide hacerse a un lado hace año y medio. La fórmula estaba agotada o no daba para más en ese momento. ¿Por qué pensar que hoy, con tan poco tiempo y con una buena parte del plantel de jugadores siendo el mismo, puede renovarse, puede refrescarse cuando hay tan poco margen de error? Solamente 10 de los jugadores de este plantel de Monterrey no fueron dirigidos anteriormente por Mohamed. Sí te habla de que la mayor parte ya lo conoce. Yo sigo pensando que Mohamed puede meter a este equipo a liguilla. Chivas, Veracruz y Atlas, de los 5 partidos que le quedan, 3 son en casa. Esos serán los rivales. Si lo medimos por rendimiento de los equipos, tiene que ser favorito claro sobre Guadalajara y sobre Veracruz. Es cierto que Atlas ahí ha andado, pero para esa altura, cuando le llegue el juego contra los rojinegros, el equipo tendrá que haber entendido mejor lo que pretende el turco, y creo que son 9 puntos ganables como local. Va a salir a Pachuca y va a salir a Tijuana. Tampoco son las visitas más complicadas que te puedes topar en el calendario del fútbol mexicano. Creo que Rayados tiene por delante 5 partidos que le podrían permitir, incluso me atrevo a decir, deberían permitirle sumar la cantidad de puntos necesarios para clasificar. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que más rescatarías periodísticamente, Roberto, de lo que nos dijo Duilio Davino en esta conversación? No, muy ecuánime, muy sensato, lo ha hecho muy bien Davino, considerando el ambiente en el que tiene que moverse. Imagínate que llegas a ese puesto para suplir aquella dupla que yo mencionaba. Es muy importante porque Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales en su momento vivieron la mejor época del Monterrey, con Vucetich en la dirección técnica. Es el mejor Monterrey en la historia. Llegas y la exigencia es muy alta, llegas a un equipo poderoso, te toca también convivir con un adversario que vive ahora sí su mejor época, porque los mejores Tigres son los actuales, son los de Ferretti, y eso no es fácil de manejarlo. Entiendo que Duilio, por salud mental, no siga mucho las redes sociales, pero ahí tú puedes percibir lo que la gente del Monterrey piensa, cree. Están muy a gusto con la llegada de Mohamed, por supuesto, pero también es gente que se ha alejado del estadio. Ahí tienes que ver cómo le hago para recuperar a esa afición. Gente que incluso con el boleto pagado desde hace años, porque el estadio está vendido desde hace mucho para buen rato, no va al estadio a apoyar a su equipo. Tiene mucho que ver esa final perdida con los Tigres. Yo sí creo que Mohamed, con este lapso en que digirió el asunto, con algunos jugadores que no lo han digerido también, por ejemplo, Avilés Hurtado, ya no vas a contar con él de aquí a diciembre probablemente, y fue el más afectado en esa crisis de la derrota ante Tigres. Pero Davino tiene el mérito de mantener la ecuanimidad en un puesto en el que no es muy fácil hacerlo. Y sí, las redes sociales, que son el reflejo de lo mejor y lo peor de la sociedad, pero en ese mare magnum en que se convierten las redes sociales, de pronto hay gente inteligente, gente sensata, gente que tiene opinión que puede ser aquilatada y tomada en cuenta, y yo creo que en general, más allá de formas, debe haber una buena aceptación ante el regreso de Antonio Mohamed. Resultados, y le urgen a Rayados. Es 14º de la tabla general. Claro, y el acérrimo rival se le va por delante. Vamos a ir a una pausa.